Listo. Vamos a partir, perdón, vamos a comenzar con la segunda parte de lo que viene siendo, en este caso, la historia de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, díganme si se está viendo bien. Sí, sí se ve bien. Sí, sí Excelente. se ve bien. Ay, lo quité. Tun, 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 tun. Allá se ve, pero acá ya no lo veo. Tun. Ya, Sí, listo. sí se ve. Sí, nada más que en la computadora ya no vi dónde había quedado, pero ya lo encontré. Entonces vamos en la segunda parte, pues, que nos habíamos quedado, y empezamos con Juan 23. Un papa que llega relativamente viejo, digo, ya era un tanto cuanto mayor de edad, no tenía la salud más óptima, y muchos pensaban o muchos dijeron, va a ser un papa de transición. ¿Cuándo hay papas de transición? Cuando normalmente son papas que saben o que se supone por las condiciones de vida del hombre no va a durar mucho. De tal manera que nada más sea para transitar entre un papa largo, digamos, a otro papa largo. Pero resulta, pasa y acontece que Juanito, con el poquito tiempo que estuvo, porque realmente pues, estuvo muy poco tiempo, les dio la vuelta a la tortilla, diríamos vulgarmente, aquí en México. Juan es Angelo Giuseppe Roncalli, el cardenal Roncalli, y decía obediencia y paz. ¿Qué hace este hombre? Convoca e inaugura el Concilio Vaticano II. ¿Qué es un concilio? El concilio es cuando se convoca a toda la iglesia, a todos los, en este caso a los príncipes de la iglesia, que son los obispos. Hace algo nuevo. Bueno, ¿cuándo se convocan a los obispos? Cuando es necesario dar un giro, cuando es necesario revisar qué es lo que está sucediendo, porque hay a lo mejor un ataque, porque hay cambios drásticos, hay cambios fuertes dentro del mundo que se está viviendo, es muy convulso. Depende de las circunstancias, es cuando se determina vamos a generar o vamos a convocar un concilio. Este concilio tenemos la Guerra Fría, recordemos, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, ya tienes a la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la FAO, empiezan a haber muchos organismos internacionales, pero junto con todo esto, tienes dos bloques que están peleándose, el bloque de la Unión Soviética contra el bloque del capitalismo que está fuertísimo. Están en pugna por demostrar quién es el más grande o mejor dicho, sí, la nación más grande, más poderosa, pero también cuál bloque o cuál sistema económico político es el mejor. Y se están peleando literalmente por eso, ¿no? O sea, a ver cuál rea se saca, o cómo se dice, pues sí, a ver cuál de los dos es el mejor. La bronca aquí es que tenemos un miedo terrible a nivel global de una tercera guerra mundial, y esa tercera guerra mundial sería nuclear. La gente desde el 40 y cachito quedó asustada de lo que había sucedido en Hiroshima y Nagasaki con la bomba atómica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no lo ocultó, lo presumió. Vean lo que logra la ciencia, ¿no? Porque ciertamente es un descubrimiento científico, pero también es un arma de destrucción masiva que nunca en la historia de la humanidad se había realizado. Entonces, es tan destructivo que el mundo tiene miedo. Y entonces este papa es un papa enfocado a la paz. Tenemos esta situación de la Guerra Fría, entonces necesitamos generar un concilio. Junto con esto, también está dándose, va a ser más fuerte el movimiento en el pontificado de Pablo VI, pero se empieza a gestar lo que va a ser después la revolución hippie, ¿no? Toda la revolución cultural de las izquierdas, una revolución atea, una revolución, psico, o sea, droga, el famoso sexo, drogas y rock and roll, la liberación sexual. O sea, vienen muchas revoluciones, en contra de la propia iglesia incluso. Y se viene permeando todo este mundo. Bueno, fue conocido popularmente como el Papa Bueno, tiene una encíclica maravillosa que se llama Pacem in Terris, Paz en la Tierra,
y que aboga por la paz mundial y el desarme nuclear. Intervino para lograr la paz en las crisis de los misiles en Cuba en 1962, que fue el punto más álgido de la Guerra Fría. Este, Rusia hace una base armamentística nuclear en Cuba, quiere empezar a armar a Cuba con misiles intercontinentales. El punto está que los misiles en Cuba y con una relativa facilidad podían llegar a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos lo vio como una amenaza directa a ellos y pues literal, estaban esperando a ver quién apretaba el primero el botón y estallaba la Tercera Guerra Mundial. Entonces era un momento de mucho miedo. Contexto, primera fase de la Guerra Fría, la construcción del muro de Berlín. Tenemos, recuerden, cuando está la Segunda Guerra Mundial, está Alemania y por el lado del este llega el ejército ruso, comunismo, por el lado del oeste llegan los norteamericanos y literal llegan los dos bloques, van repeliendo, o sea, se van metiendo los alemanes a lo más céntrico de Alemania y se acaba la Segunda Guerra Mundial derrotándolos. Entonces tienes dos bloques o se llegan a encontrar en dos puntos dentro de Alemania y por eso la dividen. El bloque socialista es lo que logra independizar del régimen nazi, los rusos, y el otro, los que lograron independizar de los nazis, los americanos. Se genera ese muro, divide familias, divide todo lo que ustedes quieran. Y, y es tan representativo porque divide el mundo en dos bloques. Te llenas la caída de la dictadura de Batista también en Cuba, el surgimiento de Fidel Castro, el surgimiento del Che Guevara, que casualmente Fidel Castro y el Che Guevara se conocen en México y se forman paramilitarmente en México. Y después de generar su plan, se van a la isla de Cuba. Como es una isla, era muy fácil generar la revolución, independizar y hacer el paraíso comunista, porque es una isla relativamente es pequeña, entonces lo pueden hacer. Y después de hacerlo en Cuba y ver que es un éxito, pasar ahora sí a América continental para seguirlo difundiendo. Pues llevaron la sorpresa que no se logró y pues bueno, el Che Guevara murió en una de sus incursiones ya en América continental. Pero Fidel Castro siguió siendo amo y dueño y señor de Cuba, pues hasta que se murió, ¿verdad? Y de ahí sí se difunde, lo vemos hoy muy reflejado en distintos países que han tenido las influencias del Foro de Sao Paulo. Mm, ¿Qué más? A ver. Luego tenemos, por ejemplo, la presidencia de John F. Kennedy, el primer presidente norteamericano de origen católico. Tiene un escandalazo, si se acuerdan, con Marilyn Monroe. Y casualmente, pues es el que matan. Tienes la carrera espacial para ver quién es los primeros que llegan al espacio. Los primeros que salen son los rusos, pero supuestamente los primeros que mandan al hombre al espacio y pisa la luna son los norteamericanos. Dicen, supuestamente, porque pues no nos consta. Tienes la Nelson Mandela en Sudáfrica que logra la independencia por el apartheid, sale de la cárcel, la proliferación nuclear en todo el mundo. O sea, el mundo está convulso por donde lo queramos ver y está esperando una guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa queda devastada y comienza la reorganización de la Iglesia y de los poderes a nivel mundial. El comunismo toma fuerza y comienza su expansión. Eso es lo que le toca a Juan 23. Entonces, tiene dos documentos clave o importantes. El primero que vamos a ver se llama Mater et Magistra, madre y maestra, en este caso sería la traducción, y hace referencia a la Iglesia Católica. Describe el subdesarrollo y critica la falta de solidaridad de los países ricos hacia los pobres. Él dice, la iglesia es experta en humanidad porque la iglesia está para el hombre. La iglesia es hecha, Dios hace la iglesia para servir al hombre. Por eso es madre y por eso es maestra, porque siempre va a seguir las enseñanzas de quien la fundó, del esposo, de su esposo. Y su esposo, pues es
nuestro Señor Jesucristo. María, ¿levantaste la mano? Sí, Pablo, es que aparece tu imagen delante de la diapositiva Y como si fuera estorba. protector de pantalla o tu fondo de pantalla. Ok, vamos a ver, Así. entonces dejo de compartir. Gracias por la observación. Que ahí andábamos experimentando hace ratito y creo que así la dejamos. Entonces, vuelvo a compartir y ya queda así, ¿verdad? Sí, queda muy bien así, gracias. Ah, excelente, muchas gracias. Qué bueno que me lo dices. Entonces tenemos este documento en el número 262. Se trata, en efecto, de la doctrina de la Iglesia Católica y Apostólica. Fíjense aquí cómo lo dice. Madre y maestra de todos los pueblos, cuya luz ilumina, enciende, inflama. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que somos profetas y la misión del profeta es anunciar? Aquí lo está diciendo, y somos profetas por el bautizo, ¿verdad? Y luego sigue, cuya voz amonestadora por estar llena de eterna sabiduría amonestadora. También el profeta denuncia. ¿Qué va a denunciar el profeta? Lo que está mal. Por lo tanto, va a denunciar lo que se opone a la sabiduría, lo que se opone al conocimiento. Por estar llena de eterna sabiduría, sirve para todos los tiempos. Era parte de lo que estábamos diciendo. No tiene vigencia, es el evangelio, como el evangelio. El evangelio siempre es novedoso. Si lo escuchamos hoy y lo escuchamos hace 5 años, si lo escuchamos hace 100 años, si lo vamos a escuchar dentro de 1000 años, siempre va a ser novedoso. ¿Por qué? Porque a pesar de que sean las mismas palabras, la sabiduría que contiene siempre es sabiduría que se aplica al hoy de nuestras vidas. Sirve para todos los tiempos, cuya virtud ofrece siempre remedios tan eficaces como adecuados para las crecientes necesidades de la humanidad y para las preocupaciones y ansiedades de la vida presente. ¿Qué nos está diciendo? Fíjense, la doctrina de la Iglesia Católica. Aquí no hablamos nada más de doctrina social. Aquí estamos hablando de todas las enseñanzas de la Iglesia Católica, tanto las sociales, pero también estamos hablando como las catequéticas, o sea, las que conciernen a nuestra fe directamente. ¿Para quiénes son? Para todos los tiempos, para todas nuestras necesidades, para todas nuestras preocupaciones. En Pacem in Terris, paz en la tierra, si se fijan en el 2 años despuesito, define los derechos humanos y la llamada a la paz ante la amenaza de una guerra nuclear. Y en el número 160 nos dice, solo se les impone una condición, la de que respeten los principios del derecho natural, observen la doctrina social. Aquí ya sí nos está hablando de doctrina social, que la iglesia enseña y obedezcan las directrices de las autoridades eclesiásticas, porque nadie debe de olvidar que la iglesia tiene el derecho y al mismo tiempo el deber de tutelar los principios de la fe y de la moral, y también el de interponer su autoridad cerca de los suyos, aún en la esfera del orden temporal, cuando es necesario juzgar cómo deben aplicarse dichos principios a los casos concretos. A ver, ¿qué nos está diciendo aquí? Si se fijan, cada uno de los párrafos que vamos a estar mencionando, podemos detenernos un montón de tiempo si los vamos desmenuzando. Y ahora imagínense si nos pusiéramos con todo el documento. Solo hay una condición ¿para quién? Para los católicos, para los bautizados. Ciertamente todos los documentos son para la Iglesia Universal, pero son para la humanidad, sirven para toda la humanidad. Pero van con especial énfasis a quiénes, pues a los de casa, en pocas palabras. Entonces, que respeten los principios del derecho natural. ¿Quiénes somos los primeros que debemos de respetar los principios del derecho natural? Pues nosotros. Si nosotros no los respetamos, pues entonces, ¿ustedes creen que los demás los van a respetar? Pues difícilmente. Es como, por ejemplo, cuando, ay, dejen ver.
Es como, por ejemplo, cuando Es el momento de hacer una pausa. decimos una cosa y acabamos haciendo otra cosa. Cada ¿Cómo le llamamos eso? Hipocresía, ¿verdad? Y cuando estamos viviendo eso, ¿se nos cree lo que decimos? Pues no. Entonces, por ejemplo, esto aplica mucho para los católicos que están a favor del aborto, por ejemplo. Los católicos que están a favor de los matrimonios homosexuales, los católicos que están a favor de la fecundación in vitro, los católicos que están a favor de infinidad de cosas, ¿no? Van en contra del derecho natural. Observen la doctrina social. Ahora sí, este documento que nos ha generado la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces, obedezcamos las directrices de las autoridades eclesiásticas. ¿Cuándo? Cuando nos están diciendo lo que es y es justo lo que es. ¿Por qué? Porque si la iglesia es madre y maestra, si nuestros sacerdotes, si nuestros obispos, si nuestros cardenales, si el papa se están dando cuenta que existe una circunstancia muy concreta y se pronuncian, número uno, sí, por toda la humanidad completa, porque todos los hombres, la iglesia es para todos los hombres y todo el hombre, pero con especial énfasis en la comunidad católica, porque nosotros somos los que tenemos que ser los protagonistas de levantarnos a trabajar en este reordenamiento. Por eso tenemos el deber de tutelar los principios de la fe y de la moral, todos los católicos. Y la iglesia, como lo estamos tutelando, tiene la autoridad, o sea, tendríamos autoridad, porque sobre nosotros. Si quieren, después platicamos de la fecundación in vitro, pero sí hay unas implicaciones bastante, bastante severas. Aún en la esfera del orden temporal. La iglesia no es para quedarse en un momento concreto de la historia estancada. La iglesia es atemporal, está presente para toda la historia. Pero no importa que esté presente para toda la historia, si no le presta atención al momento concreto en el que estamos viviendo, o sea, este momento. Y si en este momento se están violentando los derechos, se está violentando la dignidad, se está violentando la vida de las personas, entonces tendríamos un problemón tremendo. ¿Por qué? Porque se nos están muriendo las personas y la iglesia tiene que salir a cuidar a todas las personas, a buscar que todos sus hijos se salven. ¿Cómo? Aplicando los principios. Y pasamos al Concilio Vaticano II, que está del 62 al 65. Hay un documento maravilloso, que es lo encontramos en distintos colores y sabores y tamaños. Ay, aquí está ya. Que es el compendio de todos los documentos que salen del Concilio Vaticano II, porque no nada más es uno, o sea, son realmente bastantes documentos los que salen. Entre ellos, para la doctrina social de la Iglesia Católica, hay dos que tres, pero hay uno que es maravilloso, que es la Gaudium et Spes, que sigue vigente a más no poder en la actualidad. Y ahí, bueno, tuve maestros con lo de la maestría, que nos decían, ¿no? Y decía el padre Pedro Miguel se llama, Pedro Miguel Funes, y, y decía, hasta hoy en día, la iglesia no ha sabido interpretar adecuadamente la riqueza del Concilio Vaticano II. Apenas vamos en pañales. Y ya estamos diciendo que llevan un ratito, ¿eh? Ya lleva unos añitos el concilio, pero vamos en camino. Es el evento más importante del siglo XX en la Iglesia Católica, anunciado por el Papa San Juan XXIII el 25 de enero de 1959 y convocado el 25 de diciembre de 1961 con la Constitución Apostólica Humane Salutis. Describe la situación mundial marcada por las conquistas científicas y técnicas. Sufre las consecuencias de un orden temporal sin Dios. Eh, Díganme si esto que acabamos de leer no es aplicable a este momento. Cómo las conquistas científicas y técnicas, gracias a ellas, estamos sufriendo un orden temporal sin Dios, porque pues ya para qué ocupamos a Dios si tenemos todos estos avances y empezamos a generar una sociedad realmente en este sentido atea.
y es todo lo contrario, o debería de ser todo lo contrario. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos el concilio ecuménico. El objetivo del concilio se expresaba en la palabra italiana aggiornamento, que quiere decir puesta al día o actualización. La iglesia necesitaba actualizarse, la iglesia necesitaba, y es aquí donde encontramos un problemón tremendo. ¿Qué es lo que sucede? Se cambia la liturgia en aquel momento. Antes del Concilio Vaticano II era cuando se tenía la liturgia, el rito tridentino, el rito antiguo, el rito donde las misas eran en latín, se celebraba dando la espalda al pueblo, o sea, ad orientem, siempre hacia el altar, y y a partir de ahora se da esa apertura para que la lengua, perdón, para que la Santa Misa, la Santa Eucaristía, se realice bueno, con las lenguas vernáculas de cada lugar, se puedan meter algunos elementos propios de la zona, de la región, claro, sin violentar la liturgia o la riqueza de la liturgia. Empieza a darse la misa que conocemos, la misa que nosotros vivimos todos los días, la Eucaristía que estamos. ¿Esto qué ocasionó? Pues, ocasionó un rompimiento, fue una salida de religiosas y de padres y de monjes de la Iglesia Católica como no tenemos idea. Fue un éxodo tremendo. Este, y fue precisamente porque la iglesia necesitaba ponerse al día ante las circunstancias que se estaban gestando. Fue bueno, fue malo, pues el Papa Juan 23 es ahora santo. Y no se mueve la hojas de los árboles si no es por la voluntad de Dios. Dios no se equivoca y si Dios permite, permite por algo. El hombre se puede equivocar, eso indiscutiblemente. Eh, ¿Fue un bien para la iglesia? Sí, sí lo fue. Y ha tenido una riqueza y una apertura tremenda. Nos ha faltado interpretar las realidades, nos ha faltado interpretar el concilio, nos ha faltado confiar más, en este caso, en lo que Dios nos ha puesto a través de nuestros santos padres. Considero yo, Pablo Escobedo, considero que nos ha faltado mucho confiar y mucho seguir estos pasos que nos han pedido, pero vamos en ese camino, ¿no? El concilio se llevó a cabo en 4 sesiones, de las que el Papa San Juan XXIII solo presidió la primera a causa de su muerte. Las siguientes sesiones las presidió el Papa Pablo VI, que clausuró el concilio el 8 de diciembre de 1965. A Pablo no le costaba nada haber dicho: "Ah, se acabó el concilio y no lo seguimos", pero decidió seguirlo. Y bueno, lo que buscó. Se reunieron más de 2.450 obispos, teólogos e invitados especiales no católicos. Esto causó un revuelo tremendo, porque por primera vez laicos participaron en un concilio ecuménico, un concilio vaticano. Por primera vez, no católicos, por eso ecuménico, no católicos, personas no católicas participaron. Participaron científicos de los diversos campos según las diversas, este, discusiones o temas que se estuvieron viendo, porque era necesario, y esto es lo importante, y esto es lo hermoso de nuestra iglesia, era necesario ver la realidad con lupa, o sea, rascar la llaga. Lo platicábamos la vez pasada, si no me equivoco, cómo se puede curar una herida, una llaga. La única manera de curar una llaga es rascándola hasta que sangre, porque cuando sangra, entonces está limpiando y está haciendo ese efecto. Y eso es lo que se buscaba, o sea, realmente. No es que la iglesia estuviera mal, aclaramos, pero es que la iglesia no estaba viendo todas las realidades que sí estaban suscitándose y que muchas de ellas fueron después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense ser europeos, estar en aquel lado del mundo, ser sobrevivientes a los campos de concentración, ser sobrevivientes a la destrucción masiva de toda Europa o de la gran parte de Europa, es haber sido buenas personas toda tu vida, haber sido muy buenos católicos y ver toda la destrucción, toda la muerte, que las personas que conocías ya no están. ¿Qué pasaría en la vida de la mayoría de esas personas? ¿Creen que estarían contentas con Dios la mayoría?
Creen que la mayoría estaban de, ay, sí, es que Diosito bien hermoso y bien bueno nos mandó todo esto. Es que nos lo merecíamos, es que lo que tú quieras, ¿no? La justificación que quieras. El problema es que había necesidad de reencontrarte con Dios, pero también ahí la bronca fue que muchos eh, quedaron resentidos con Dios. No hablamos con la iglesia, hablamos con Dios, ¿no? Quedaron resentidos con Dios, se apartaron y empezaron a renegar y empieza a gestarse todo este movimiento, digamos, en contra de Dios de una u otra manera, porque ¿cómo puede un Dios bueno, amoroso, que nos dice la iglesia, permitir que tantas personas justas y buenas hayan muerto y en las condiciones en las que murieron? Entonces, eso faltaba que lo viéramos. ¿Por qué? Porque esas personas que sobrevivieron empezaron a hacer sus movimientos, empezaron a hacer, impulsar el mundo en el que estaban y, pues, por lógica, transformarlo. Promueve el desarrollo de la fe católica, logra una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adapta la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo. Trata de adecuarse en la realidad en la que estamos viviendo. ¿Cuáles son los documentos? Tenemos 4 constituciones. Las constituciones son los documentos más gordos que tiene el Concilio de Iberbum, Lumen Gentium, Gaudium et Spes y Sacrosanctum Concilium. No todos, hay unos que son muy concretos para los sacerdotes, para los obispos, para los laicos. Tiene decretos y tiene declaraciones. Por ejemplo, esta declaración, Dignitatis Humanae, la dignidad humana. Son normalmente los nombres, esto es importante, no lo había mencionado, los nombres corresponden a las primeras palabras con las que empieza el documento, en latín. Las 2, 3 primeras palabras con las que empieza un documento que emite la Iglesia Católica, en latín son los nombres de cada una de las encíclicas, exhortaciones, decretos, declaraciones que encontramos. Entonces, ¿qué nos dicen? Gaudium et Spes. Estudia orgánicamente los temas de la cultura, de la vida económica, social, del matrimonio y de la familia, de la comunidad política, de la paz y de la comunidad de los pueblos, a la luz de la visión antropológica cristiana y de la misión de la iglesia. Antropológica cristiana, ¿qué quiere decir? Cómo la iglesia ve al hombre, a todo el hombre, no en pedacitos, recordemos, sino todo el hombre integral. Y si se fijan, de ahí hacia arriba nos está diciendo que está estudiando todo lo que concierne a la vida social del hombre. Entonces, todo ello lo hace a partir de la persona en dirección a la persona. Fíjense qué hermoso es esta frase. A partir de la persona y en dirección a la persona, a partir de mi persona y cómo yo siempre de cualquier manera me relaciono con otra persona, hacia la otra persona. Única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo. Y viene esta afirmación contundente. Se debe reconocer que la atención prestada en la Constitución a los cambios sociales, psicológicos, políticos, económicos, morales y religiosos ha despertado cada vez más la preocupación pastoral de la Iglesia por los problemas de los hombres y el diálogo con el mundo. Es precisamente este pedacito lo que puede justificar completamente el Concilio Vaticano II. Es una preocupación de la iglesia por los problemas que los hombres están viviendo en el momento concreto en el que se encuentran, porque ese momento concreto está siendo convulso y estamos viendo cómo cada día se están apartando de la iglesia y la iglesia se está quedando sola. Y lo vemos incluso reflejado en el día de hoy, sin agraviar, sin ofender, pero nuestras iglesias están llenas de personas de la tercera edad y a mí en lo particular me preocupa el día que ya no estén. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? ¿Hacia dónde vamos a que llegar? Entonces, esto es importante que lo veamos, ¿no? En el número 21, la iglesia afirma que el reconocimiento de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad humana, ya que esta dignidad tiene en el mismo Dios su fundamento y perfección.
Somos hechos a imagen y semejanza, ¿verdad? Es Dios creador el que constituye al hombre inteligente y libre en la sociedad. Si Dios no fuera amor, Dios nos hubiera hecho seres determinados, como una maquinita, seres programados. Vas a hacer esto, punto final. Pero como Dios es amor, nos da la libertad. ¿Para qué? Para que amemos. El amor es libertad. Y sobre todo, el hombre es llamado como hijo a la unión con Dios y a la participación de su felicidad. Enseña además la Iglesia que la esperanza escatológica hacia el fin, hacia donde estamos llamados, el final de los tiempos, no merma la importancia de las tareas temporales. Está pensando en que me voy a salvar hasta el final de los tiempos, pues no va a mermar mi tarea. Por ejemplo, cuando nos ponemos a pensar, ay, es que ya viene, estamos en el final de todo, y es que las profecías, y es que lo que tú quieras, hombre, en estos últimos 20 años creo ya nos hubiéramos muerto como 50 veces por las profecías y no se han cumplido, ¿verdad? Ya el mundo se debería estar acabado como 100 veces, una cosa así. O sea, indistintamente, y supongamos que alguna de esas hubiera sido cierta. No porque venga algo significa que yo voy a dejar lo que tengo que hacer en este momento. Eso es lo importante. ¿Va a llegar el momento en el que el Señor nos va a decir, se acabó? Sí, sí va a llegar. Creemos en ese momento, en su llegada. Pero de aquí hasta que llegue ese final de los tiempos, que nos puede tocar a nosotros o le va a tocar a nuestros tatara, quién sabe qué, quién sabe cuántos años, no importa, necesitamos estar trabajando, necesitamos estar metidos en nuestras tareas temporales. Es como la parábola de las vírgenes, con las lámparas de aceite. Estar esperando, estar preparados para cuando llegue el novio, sino que más bien proporciona nuevos motivos de apoyo para su ejercicio, cuando por el contrario faltan ese fundamento divino y esa esperanza de vida eterna. La dignidad humana sufre lesiones gravísimas. Es lo que hoy con frecuencia sucede, y los enemigos de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor, quedan sin solucionar, quedan sin solucionar, llevando no raramente al hombre a la desesperación. Somos católicos, cristianos, y por lo tanto debemos de tener esperanza, debemos de tener fe. Fe, esperanza y caridad, nuestras virtudes teologales. Y si las tenemos, pues tenemos que vivirlas. No podemos caer en desesperación, tenemos que ponernos con la confianza, con esa esperanza en que Cristo ya venció la muerte y tenemos una esperanza, con la fe en que no estamos solos, esa fe viva que se nutre cada día con las acciones que estamos haciendo para construir el reinado de Cristo en la tierra. ¿Cuándo? Ya. ¿Dónde? Donde estoy. No podemos caer en desesperación. Por ejemplo, regresando a estos ejemplos de, válgame la redundancia, de las personas que "Ij, se nos acaba el mundo y se ponen a juntar montón de comida y montón de agua y montón de todo. ¿Dónde está tu fe? Esa sería la pregunta. ¿Dónde está tu fe? ¿Tú realmente piensas que tú, porque puedes juntar quién sabe cuántos kilos de comida o de latas o de agua, te vas a salvar y vas a salir bien librado de los problemas? Y las personas que no tienen recursos para juntarlo ya se fregaron. ¿Ese es el amor de Dios? Entonces, ¿dónde está tu fe? El Señor dijo, no, si los pajaritos del cielo que no trabajan comen, cuanto más el hombre. Entonces, esto es parte de la vivencia y es donde entramos con la injusticia. ¿Por qué la injusticia? Tienes ahí echándose a podrir quién sabe cuánta comida cuando hay gente que se está muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque estás esperando el final de los tiempos, porque estás esperando que venga una calamidad. No es justo. No es justo para ti y no es justo para el otro. En el número 76, es de justicia que pueda la iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión. Esto lo estamos haciendo en este momento. Fíjense cómo se hace vida este número 76. Entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político. O sea, la iglesia puede dar un juicio moral en lo político, sí, sí lo puede dar. En lo económico y en lo cultural. Sí lo puede dar. ¿Por qué? Porque pertenece al orden social. Cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o de la salvación de las almas, por ejemplo, vienen las sanciones que el gobierno federal quiere hacer para que la iglesia no se meta, no emita ningún tipo de juicio
en contra de nada, bueno, más bien, no emite ningún tipo de juicio en orden político. O sea, cállate y no digas que está mal o que está mal, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque no nos conviene. ¿Y por qué? Pues porque si digo que está mal esto, lógicamente, pues estoy diciendo que está mal la persona que lo está ejerciendo, ¿no? ¿Por qué? Se necesitan exigir los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. ¿Qué busca la Iglesia? La salvación de las almas, utilizando todos y solo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos, según la diversidad de los tiempos y las situaciones. Fíjense que aquí sí no está diciendo de los católicos, aquí está diciendo de toda la Iglesia, perdón, de toda la humanidad completa, de todas las personas completas. En Dignitas Humanae, el documento trata del tema en dos capítulos. El primero, de carácter general, afirma que el derecho a la libertad religiosa se fundamenta en la dignidad de la persona humana y que debe de ser reconocido como derecho civil en el ordenamiento jurídico de la sociedad. O sea, la dignidad de la persona humana debe de ser reconocido por todas las leyes. El segundo capítulo estudia el tema de la luz de la revelación y clarifica sus implicaciones pastorales, recordando que se trata de un derecho que no se refiere solo a las personas individuales, sino también a las diversas comunidades. Respetar las culturas, respetar a cada una de las comunidades, por más pobres o más marginadas, las etnias, por ejemplo, ahorita que está de moda todo lo de la cuarta T que nos dice que los pueblos originarios, esto habla de pueblos originarios, esto habla de comunidades. ¿Que nos ha faltado trabajo? Sí nos ha faltado. Y pasamos a Giovanni Battista, el cardenal Montini, que viene siendo Pablo VI. En el nombre del Señor, in nomine Domini. Último papa que ha sido coronado con la tiara papal, ya los demás ya no la quisieron. Es esta, la coronota esta grandota. Continuó y llevó a término el Concilio Vaticano II, fue el primer papa que comenzó a viajar por el mundo y nombró, y esto es lo más interesante, bueno, no es lo más interesante, pero es muy interesante este dato, ¿no? Nombra a sus tres sucesores, ¿no? Juan Pablo II, primero Juan Pablo II y Benedicto XVI. Él es el que los nombra cardenales. ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, sigue las nuevas situaciones de la Guerra Fría, aparece el terrorismo en diversas regiones, en el Medio Oriente principalmente, tienes a Martin Luther King con los derechos raciales en Estados Unidos de Norteamérica, ya se da el asesinato de John F. Kennedy, se da la revolución cultural en China, la primavera en Praga, el mayo de francés o el mayo 68. Esto viene siendo, junto con el de México 68, un movimiento que van de la mano. En Estados Unidos tienes en el mismo año el concierto de Woodstock, aquí es el concierto de Acámbaro, son con los que se inauguran estos movimientos revolucionarios de la cultura, que es la onda hippie, ¿no? Pero con un movimiento, también con una marca muy fuerte de comunismo, de socialismo que busca revolucionar, a generar revolución en este sentido en contra del sistema establecido. Pues en México tuvimos la matanza de Tlatelolco, ¿no? Muy famosa. ¿Por qué? Pues teníamos a las Olimpiadas y entonces la mejor manera de aquietar todo fue a partir de la fuerza. Pero de que tuvo sus ecos en el mundo, los tuvo y en México no se diga. Tienes a Salvador Allende como presidente de Chile, tienes el Watergate, la revolución de los claveles, la transición política en España, la dictadura cívico-militar en Argentina con el peronismo. Le toca un magisterio pesado, o sea, le toca también una situación pesada del mundo. Tiene estas encíclicas, la Populario Progressio, habla sobre el desarrollo de los pueblos, la economía para la humanidad, el salario justo, condiciones de trabajo, sindicato, huelga, destino universal de los bienes. Esta continúa con la Rerum Novarum de León XIII. ¿Tienes la Humane Vitae? Le pegaron durísimo, durísimo al Papa. Pobre Papa, realmente no ha sido reconocido por es el primer Papa defensor de los derechos del no nacido, digámoslo de alguna manera. Porque enfatiza los valores perennes del matrimonio, unitivo y procreativo, el valor de la vida humana como un don divino y sobre el control de la naturalidad, de la natalidad. ¿Qué es lo que pasa?
En esta fecha tienes la Revolución Francesa. Les digo que, perdón, francesa no, sexual. Les digo que el 68 fue convulso para el mundo. Tienes la Revolución Sexual a todo lo que da. Junto con esta revolución sexual se da gracias al descubrimiento, a la invención de la píldora anticonceptiva, lo cual te lleva a tener relaciones sexuales sin la posibilidad o con muy pocas posibilidades de embarazarte. Si te embarazas y no quieres porque pues, necesitas desarrollar tu vida, bueno, ahí está el aborto, ¿no? El aborto libre, seguro y gratuito con el Planet Parenthood en Estados Unidos, con Marie, ahí se me olvidó el nombre de la mujer esta. Y lo que dice el Papa es que no. Ah, y justo con eso, si vemos las estadísticas, empieza a haber divorcios al por mayor, empiezan a darse los divorcios, fue el tema del momento. ¿Por qué? Pues porque los anticonceptivos promovían el adulterio y el adulterio pues ocasiona los divorcios. Y empieza a haber hijos regados por todos lados. No es que no hubiera, y había antes, pero ahora con esta revolución sexual se da con mayor énfasis. Entonces el Papa se da cuenta de todo esto y denuncia, y por eso dice, el matrimonio es unitivo y procreativo. Y la iglesia progresista del momento lo ataca muy fuerte. ¿Por qué? Porque hubo quienes, sacerdotes, que incluso decían, pues que es válido utilizar los anticonceptivos en el matrimonio. ¿Para qué? Para cuidar la natalidad, para que no tengan más hijos que no puedan mantener y educar. Y el Papa dice, no, no, anticonceptivos no. Las relaciones sexuales en el matrimonio siempre van a ser unitivas y procreativas. ¿Por qué? Porque todo el valor, toda vida vale, toda vida vale. Y es un don divino que no lo podemos negar. Solo Dios es el que puede determinar si va a haber o no va a haber vida. Y bueno, y con esto empieza el método Billings y el Creighton y todas estas cosas que también se pueden hablar, pero ahorita no nos va a alcanzar el tiempo. Y con esto también podemos explicar el tema de por qué la fecundación in vitro, que lo digo muy rápido. Te dan un medicamento a ti, mujer, para que hiperovules, y hiperovulas 10, 12, X cantidad de óvulos. Entonces, como tu mujer a lo mejor no, el embrión en la fecundación no se puede implantar en el útero, hay que implantarlo a la fuerza, pero tienes que implantar el embrión, no puedes hacerlo de otra manera. O a lo mejor el esperma del hombre no es lo suficientemente fuerte, o a lo mejor tú no tienes óvulos ya desarrollados, ya óptimos para el embarazo. Pueden ser distintos factores. Entonces tienes estos 10, 12 óvulos, que te extraen y en una probeta, en un vaso de precipitado, si no me equivoco es el nombre, o en un tubito de Petri, no me acuerdo cómo se llama. En una de esas, ya lógicamente tuvimos la eyaculación del hombre, la masturbación, la ordeña se llama. Tienes la ordeña del semen, se extraen los espermas mejores, más fuertes, más óptimos que consideran y fecundan, y esto es lo grave de la fecundación in vitro. Fecundan cada uno de esos óvulos que tienes, 10, 12, 8, los que hayan sido. Y esos óvulos que se fecundaron, vas a tomar 3, 4 y los vas a implantar, dependiendo de lo que te diga el doctor y de las condiciones. De esos 3, 4 que se implantaron, a lo mejor sobrevive uno, a lo mejor sobreviven dos. Es para ver cuántos sobreviven y los otros se desechan. Los que se quedaron ahí tienen un tiempo de caducidad que se meten en criogenia y en ese tiempo de caducidad, si no se utilizan, se incineran o se venden para generar experimentaciones, para cuestiones médicas, farmacéuticas, o se pueden donar a otra persona que no tenga ni óvulos ni espermas. ¿Qué implica esto? Que si hubiera sido de manera natural, estás hablando de 12 personas distintas fecundadas, 10 personas, 8, no sé, las que hayan sido. Estás hablando que hay en probetas, en cada una de las probetas, tienes una persona que ha sido fecundada. Es un óvulo, un esperma que ha sido fecundado, es una persona. Y entonces, por querer satisfacer la necesidad de un hijo, estás generando un campo, una granja de X cantidad para ver con cuál vamos a salir, cuál va a ser el ganador. Y entonces todos los demás se desechan.
Por eso se vuelve así de grave. Eso no lo explican los doctores, porque aparte, como es muy costoso, pues les conviene realmente, pero eso no te lo explican. Y eso es lo grave o sea, se vuelve muy utilitario, utilizas esos embriones, esos hijos, al final de cuentas son tus hijos. Si una persona ha hecho fecundación in vitro, y dice, ay, sí, tengo un hijo por gracia de Dios, ¿qué crees? No, tienes un hijo vivo, a lo mejor ahí al lado tuyo, dos o tres, por eso a veces salen embarazos múltiples, ¿no? Ay, que tuvo cinco, que tuvo seis. Pues sí, no son naturales, es porque lo más probable es que fue fecundación in vitro. Pero, por ejemplo, si yo hubiera tenido así mis hijos, porque a nosotros nos los han ofrecido todos los médicos que hemos ido, todos nos han ofrecido fecundación in vitro y todos hemos dicho que no. Entonces, si hubiera sido el caso, tendría a lo mejor mis dos niñitos corriendo aquí dándome lata y no dejándome dar la plática, bendito sea Dios, la clase, pero a la par tendría otros 8, 9 o 10 que estarían gozando de la presencia de Dios, pero son mis hijos. ¿Y a qué costo? Entonces, eso es importante. Octagésima Adveniens, habla sobre el desarrollo integral del hombre y el compromiso político y social de los católicos. Esto es importantísimo, fíjense, es que la política es cochina, no debemos meternos en la política, es que religión y política no son compatibles. Ahí está la respuesta. Compromiso político y social de los católicos. Los padrecitos que no se metan en política y en México menos porque nos los tragan vivos. Pero una opinión política sí la pueden dar. ¿Y a quién le toca meterse en política? A nosotros. Evangelii Nuntiandi versa sobre la evangelización del mundo contemporáneo. ¿Cómo vamos a estar ahí? Bueno, alguna frase, híjole, vamos bien lento. De Populario y Progreso. Y si es verdad que en el mundo se encuentra en un lamentable vacío de ideas. Nos hacemos un llamamiento a los pensadores, a los sabios, a los católicos, a los cristianos, a los adoradores de Dios, ávidos de absoluto, de justicia y de verdad. Este absoluto hace referencia a ávidos de todo, o sea, ávidos de la verdad, ¿no? Todos los hombres de buena voluntad, es un llamado a todos los hombres de buena voluntad, fíjense. A ejemplo de Cristo, no nos atrevemos a rogaros con insistencia, buscad y encontraréis. Emprender los caminos que conducen a través de la colaboración, de la profundización del saber, de la amplitud del corazón, a una vida más fraternal en una comunidad humana verdaderamente universal. Esto lo dice el Papa Francisco muchísimas veces, que nos está pidiendo que seamos una auténtica humanidad. De este modo, en la diversidad de situaciones, funciones y organizaciones, cada quien debe determinar su responsabilidad y discernir en buena conciencia las actividades en las que deba de participar, envuelta entre corrientes contradictorias, donde al lado de aspiraciones legítimas se deslizan orientaciones sumamente ambiguas. La persona cristiana debe de elegir con diligencia su camino y evitar comprometerse en colaboraciones incondicionales y contrarias a los principios de un verdadero humanismo, aunque sea en nombre de solidaridades profundamente sentidas. Te los traduzco, los católicos metidos en política deben de ser fieles a su fe y no entregarse a los intereses particulares, no entregarse a los moches, no entregarse a las corruptelas. Si un católico se mete en política y vive auténticamente su fe dentro del mundo de la política en la que está trabajando, es un católico que va a poder transformar, es un político que va a poder transformar las realidades temporales. Eso es lo que nos está diciendo, ser coherentes, ser firmes. Albino Luciani, Juan Pablo I, fíjense qué hermoso el lema, humildad, y tal cual vivió su lema, ¿verdad? Primer papa con un nombre compuesto en honor a los dos anteriores, abolió la ceremonia de coronación papal, la sustituyó por la misa, su pontificado es uno de los más breves, no es el más chiquito, y fue el último papa italiano que hemos tenido hasta la fecha del día de hoy. Y de hecho hay muchas teorías conspiranoicas que se envuelven dentro de su vida, de su muerte. Bien posiblemente lo ayudaron a morir, bien posiblemente no. Lo que sí es un hecho es de que Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió fue porque tenía preparado a Juan Pablo II. Carol Boutila, todo tuyo, totus tus.
Primer papa polaco y el no italiano en casi 500 años. Es el que más ha viajado, el que más santos ha canonizado, es el que funda la Jornada Mundial de la Juventud, es al que se le considera el precursor de la caída del muro de Berlín y de la caída del comunismo tal cual, y es el segundo pontificado más largo de la historia. ¿Cuál contexto tiene? Bueno, tiene los acuerdos del Campo David, la disolución de la Unión Soviética, Deng Xiaoping, el Reino Unido. Esto del Deng Xiaoping es la separación de Corea, de las Coreas, ¿no? La República Islámica de Irán, aparece el islamismo con demasiada fuerza. Tienes 23F en España, el cártel de Medellín, la democracia en Chile con Allende, el Tratado de Maastricht y la Unión Europea, los años 70 en Perú, que tenemos una serie de revoluciones en toda América Latina, por todos lados, con esto del comunismo. Tenemos el acuerdo de paz israelí-palestino. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, por sus ganas, dijo, ay, vamos a retribuirle a los pobres judíos que tanto han sufrido de los abusos de Alemania y de la humanidad, vamos a restituirles algo. Ay, ya sabemos, vamos a regresarles la tierra que han perdido, Israel. Entonces, ya los que están ahí, que son palestinos, quítenlos y vamos a regresarles Israel. Llegan y desde entonces hasta la fecha, pues lo estamos viendo, los israelitas han ido masacrando y acabando a los palestinos, que no es otra cosa, los palestinos han estado ahí toda la vida, toda la vida. Entonces es un conflicto que sigue, ¿no? Tienes el Mercosur, en México el asesinato de Colosio, las primeras elecciones multirraciales en Sudáfrica, el acuerdo de paz en Irlanda del Norte, Hong Kong, el pleito con China, que sigue estando presente por ahí, igual que con Tailandia, igual con Corea. Tenemos a Hugo Chávez, que sube como presidente de Venezuela. Tienes a Vladimir Putin, que casualmente sigue siendo presidente de Rusia, no ha dejado. Tienes la transición democrática en México con Vicente Fox Quesada, después de los 72 años del PRI, un gobierno de derecha. Tienes el Tratado de Libre Comercio, o sea, tenemos muchísimas situaciones y ya ahora sí, estas son cosas que muchos de nosotros ya vivimos, muchos de nosotros ya escuchamos, ¿no? Como es un papa de un magisterio largo, tiene muchos documentos. Labor en Exercens, habla sobre el trabajo humano, es el 90 aniversario de la Rerum Novarum. Solicitud Rey Sociales, esta es muy bonita. Habla sobre el desarrollo auténtico del hombre y de la sociedad. Volvemos a cómo el hombre debe de trabajar en el mundo. Christi Fidelis Laici es obligatoria para todos los laicos, o sea, catecismo, y de una vez que haces el catecismo, chútate Christi Fidelis Laici. ¿Cuál es nuestra vocación y nuestra misión como laicos en el mundo? ¿Qué tenemos que hacer los laicos en el mundo? Si realmente nosotros como laicos, conociéramos esta vocación y esta misión, yo creo que seríamos una iglesia muy distinta a la que somos actualmente. Centésimos Annus es en los 100 años de la Rerum Novarum, y pues lógicamente a él le toca, y perdón por el error de dedo, pedirle, y esto es bien bonito, le pide al Papa que lo va a suceder, en este caso al Cardenal Ratzinger, como encargado y prefecto del dicasterio de la doctrina de la fe, que se encargue de hacer un documento que se va a llamar Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. El Papa Juan XXIII le dice, necesitamos tener este documento, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. El Papa Juan Pablo II le pide que haga el Catecismo de la Iglesia Católica. Esos documentos extraordinarios, ¿no? Evangelium Vitae, de nuevo, a favor de la vida, sobre el valor y el carácter inviolable de la dignidad del ser humano. Bueno, rápidamente, laborem exercens. No corresponde a la Iglesia analizar científicamente las posibles consecuencias de tales cambios en la convivencia humana, pero la Iglesia considera deber suyo recordar siempre la dignidad y los derechos de los hombres del trabajo,
denunciar las situaciones en las que se violan dichos derechos y contribuir a orientar estos cambios para que se realice un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estudiando la sociedad. Solicitudo Rei Socialis. La enseñanza y difusión de esta doctrina social forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y cómo se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas, tiene como consecuencia el compromiso por la justicia, según la función, vocación y circunstancias de cada uno. Por ahí la madre lo decía al inicio, no sé si recordamos lo que decía, ¿no? Ahí está la respuesta. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? El compromiso por la justicia, por la dignidad del ser humano. ¿Dónde? Donde estemos y como estemos. Al ejercicio de este ministerio de evangelización en el campo social, que es un aspecto de la función profética de la Iglesia, pertenece también la denuncia de los males y de las injusticias. Pero conviene aclarar que el anuncio es siempre más importante que la denuncia. Normalmente nos quedamos diciendo lo que está mal, pero tenemos que decir por qué está mal y dar propuestas para corregir eso que está mal. Y que ésta no puede prescindir de aquel que le brinda su verdadera consistencia y la fuerza de su motivación más alta. O sea, no podemos prescindir de nuestra fe en Cristo. Christi Fidelis Laici, el objetivo que la exhortación quiere alcanzar es suscitar y alimentar una más decidida toma de conciencia del don y de la responsabilidad que todos los fieles laicos, y cada uno de ellos en particular, tienen en la comunión y en la misión de la Iglesia. Todos somos necesarios e indispensables. Es necesario entonces mirar cara a cara este mundo nuestro con sus valores y problemas, sus inquietudes y esperanzas, sus conquistas y derrotas. Se fijan en el análisis de la realidad. Un mundo cuyas situaciones económicas, sociales, políticas y culturales presentan problemas y dificultades más graves respecto a aquel que describía el concilio de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Fíjense, y aquí Juan Pablo II está diciendo, lo que se presentaba ya era grave, pero ahorita todavía está peor aún de lo que estaba. De todas formas, es esta la viña. Y este es el campo en que los fieles laicos están llamados a vivir su misión. Jesús les quiere, como a todos los discípulos, ser sal de la tierra y luz del mundo. Pero, ¿cuál es el rostro actual de la tierra y del mundo en que los cristianos han de ser sal y luz? Esa es una muy buena reflexión, ¿no? En Centésimos Años analiza el derrumbe del marxismo y el papel del Estado en la transformación social. A quienes hoy en día buscan una nueva y auténtica teoría y praxis de la liberación, la Iglesia ofrece no solo la doctrina social y en general sus enseñanzas sobre la persona redimida por Cristo, sino también su compromiso concreto de ayuda para combatir la marginación y el sufrimiento. La doctrina social, especialmente hoy en día, mira al hombre inserido en la compleja trama de relaciones de la sociedad moderna. Las ciencias humanas y la filosofía ayudan a interpretar la centralidad del hombre en la sociedad y a hacerlo capaz de comprenderse mejor a sí mismo como ser social. Sin embargo, solamente la fe le revela plenamente su identidad verdadera y precisamente de ella arranca la doctrina social de la Iglesia, la cual, valiéndose de todas las aportaciones de las ciencias y de la filosofía, se propone ayudar al hombre en el camino de la salvación. O sea, hace que la doctrina social no está inventada, no está sacada de porque se le antojó a algún papa. Siempre hay un diálogo interreligioso y hay un diálogo intercientífico y un diálogo intercultural porque siempre tenemos que respetar a toda la persona y a todas las personas. Joseph Ratzinger, para muchos, y yo coincido, el último gran filósofo y teólogo que ha tenido la Iglesia, colaboradores de la verdad, le toca un pontificado poco difícil. Todo lo que versa siempre es un diálogo entre la fe y entre la razón y la lucha contra las dictaduras del relativismo. A él le toca un mundo ya muy relativista, o sea, cada quien tiene sus propias verdades. A él le toca la situación de los abusos sexuales dentro de la iglesia, cómo manejarlos. Al Papa Juan Pablo II también le toca, pero pues ya más en forma o más fuerte, la denuncia es contra él.
la expulsión de los sacerdotes que han sido culpables y sus respectivas consecuencias legales que le corresponden, y es impulsor del diálogo interreligioso, ¿no? Tienes a Evo Morales, la gran recesión económica y financiera del 2007, las grandes catástrofes humanitarias que se dieron a través de los fenómenos naturales como en Haití, Nueva Orleans, la primavera árabe, una persecución incluso contra los católicos tremendo, la guerra civil en Siria, la revolución de las redes sociales y bueno, mucho más. Ya esto es muy, muy de nuestro tiempo. Y tiene estos tres principales documentos. Deus Caritas Est, Dios es amor, ¿no? El amor es la fuerza extraordinaria capaz de mover a las personas al compromiso valiente y generoso por la justicia y la paz. Spe salvi, con la salvación se ha dado a los hombres la esperanza que permite afrontar el presente, aunque sea muy adverso. El sufrimiento es un lugar de aprendizaje de la esperanza. Aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo. La esperanza salva. Y Caritas in Veritate habla sobre el desarrollo humano integral de la caridad y en la verdad. La caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia, pero para evitar confusiones, ella siempre ha de estar unida a la verdad. Entonces vamos viendo dos, tres nada más hacia a grandes rasgos porque se nos acaba el tiempo. Nos dicen Caritas in Veritate, la caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. Todas las responsabilidades y compromisos trazados por esta doctrina provienen de la caridad, que según la enseñanza de Jesús es la síntesis de toda la ley. Sin verdad, esto es importante, sin verdad, o sea, sin la real verdad, sin Cristo de fondo, digamos, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, sin verdad, la caridad cae en un mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad, en una cultura relativista. Expresa fácil de las emociones y las opiniones contingentes de los sujetos, una palabra de la que se abusa y de la que se distorsiona, terminando por significar lo contrario. Que ahorita vemos con la ideología de género esto, o sea, cada quien puede decir lo que quiera y nadie puede cancelar a nadie porque si no somos fóbicos de todo, ¿no? La verdad libera a la caridad de la estrechez de una emotividad que le priva de contenidos relacionales y sociales, así como de un fideísmo que mutila su horizonte humano y universal. No se trata de creer por creer, ni se trata de ser cientificista por ser cientificista. Se trata de que nuestra fe la vivamos también a la luz de nuestra inteligencia, a la luz de de la verdad. La doctrina social de la Iglesia, que tiene una importante dimensión interdisciplinaria, puede desempeñar en esta perspectiva una función de eficacia extraordinaria. Permite a la fe, a la teología, a la metafísica, a las ciencias encontrar su lugar dentro de una colaboración al servicio del hombre. La doctrina social ejerce especialmente en este su dimensión sapiencial. Pablo VI vio con claridad que una de las causas del subdesarrollo es la falta de sabiduría, de reflexión, de pensamiento capaz de elaborar una síntesis orientadora y que requiere una clara visión de todos los aspectos económicos, sociales, culturales y espirituales. La excesiva sectorización del saber, al cerrarse de las ciencias humanas a la metafísica, las dificultades del diálogo entre las ciencias y la teología, no solo dañan el desarrollo del saber, sino también el desarrollo de los pueblos, pues cuando eso ocurre se obstaculiza la visión de todo el bien del hombre en las diferentes dimensiones que lo caracterizan. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que abrazar la ciencia, que tenemos que abrazar la razón, que tenemos que realmente ver la realidad, porque viendo la realidad podemos trabajar en beneficio de la humanidad. Papa Francisco, metafísica, más allá de la física, es lo que está más allá. Meta siempre es más allá. Física, pues lo físico. Entonces, metafísica es hablar a lo mejor del cielo, del infierno, lo que está más allá. Lo miró con misericordia y lo eligió. El primer papa americano es un papa austero, de un carácter fuertemente social. Se le ha criticado tremendamente. Este hombre se le pegó duro por el tema de que era
progresista y teólogo de la liberación, y no, teólogo de la liberación no es, pero sí es teólogo del pueblo. La teología del pueblo es la reivindicación que se da a la teología de la liberación. La teología de la liberación originalmente no era marxista ni comunista, fue malinterpretada. Los que les gustó esa idea de hacerla marxista y comunista se quedaron y le llamaron teología de la liberación. Pero el fundador, el padre Gerardo, que después incluso fue elogiado por el Papa Juan Pablo II, este, le llamó teología del pueblo y es riquísima en la teología del pueblo. ¿Por qué? Porque nos habla exactamente del amor preferencial por los pobres y el diálogo interreligioso, el diálogo entre los pueblos. ¿Saben quiénes eran extraordinarios teólogos del pueblo? Los franciscanos con la evangelización que hicieron en toda América. Ellos eran extraordinarios. ¿Por qué? Porque tomaban lo que había, las culturas, y las evangelizaban. ¿Cuál es el contexto histórico? La guerra civil en Siria, la anexión en Crimea por Rusia, el surgimiento del Estado Islámico, ISIS, los acuerdos nucleares en Irán, el Brexit, que es lo de la salida de Inglaterra, del Reino Unido del euro, la guerra en Ucrania, la pandemia del 19, intensificación de crisis climática, los acuerdos de París, inteligencia artificial que hoy por hoy está tremendo, movimientos sociales, Lives Matter, o sea, el movimiento racial, el Me Too, el LGBT más Q, el aborto, etcétera, 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 y sigue y sigue y sigue, son los documentos principales que tiene el Papa, hablando concretamente, Fratelli Tutti, eh, Slama Social y la Laudato Si. Son las dos que más nos pueden importar en este momento. Laudato Si, una encíclica meramente ecológica, el llamado a la ecología, al cuidado de la casa común, y Fratelli Tutti, la participación del hombre en la vida política. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Todos tenemos algo de herido que está en el camino del buen samaritano o de los que pasan de largo. Y nos hace la reflexión a partir de esta parábola. ¿Quién eres tú? ¿El bandido, el herido, el sacerdote, el levita o el samaritano? Y luego dice, todos hemos sido uno de estos personajes en algún momento de nuestra vida. ¿Cuál es el que quiere seguir siendo, no? Quien no ama a su hermano, a quien no ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Cada generación ha de hacer de las suyas y de los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún. El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre, han de ser conquistados cada día. Entonces, nos hace una invitación a que seamos artesanos de la paz, a que lleguemos a esta civilización del amor de la que hablaba Juan Pablo II. Él es el que acuña este término de civilización del amor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A partir del amor social, de la fraternidad social. Es posible alcanzar una civilización del amor a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad es el camino. Con su dinamismo puede construir un nuevo mundo porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos. El amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy. Nos dice el Papa muy claramente, si la política está como está es porque los católicos no se han metido a sanearla, porque no han llevado la fuerza del evangelio a la política. Y por eso la política es sucia, es cochina, es mísera, porque no la hemos limpiado, aclarado, porque no, bueno, ya son palabras mías, pero ese es el mensaje, ¿no? No la hemos purificado con el evangelio. Y no necesariamente tenemos que decir Cristo, ¿verdad? Dentro de la política, pero sí podemos hablar de todo lo que ¿Qué trajo? conlleva ¿Está maluco, la chico? acción de Cristo. No, uno nomás. Nada más uno, pues. Entonces dice aquí, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros jugamos un papel fundamental en un único proyecto creador para escribir una nueva página en la historia, una página llena de esperanza, llena de paz y llena de reconciliación. Díganme si no motiva eso, ¿verdad? ¿Qué nos pide ser una iglesia en salida con puertas abiertas? No quedarnos encerrados dentro de la iglesia. Pocas palabras. No quedarnos ahí hincados de rodillas, dándonos golpes de pecho, rogándole al Señor para que Él haga, para que Él cambie, para que Él transforme, sin que nosotros
hagamos, cambiemos o transformemos nuestro entorno. El Señor bien quiere que todo, en todos lados su mundo, sus hijos se salven, ¿no? Que sea un mundo digno, un mundo más parecido a lo que Él quiere. Pero para que eso suceda, necesita de nuestra acción. Y dice, prefiero una iglesia accidentada, una iglesia herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro en la comunidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. O se hace que seamos como el buen samaritano, que no tenga miedo de ensuciarse las manos por curar, por sanar, por limpiar al que está herido, por el que está ahí a punto de morir, digámoslo de alguna manera. Y pues no se diga, si se fijan, incluso la frase de cada uno de los papas, es muy, muy diosidente, es muy inspirada por el Espíritu Santo y marca perfectamente lo que necesita la iglesia en el momento concreto. El nombre del Papa también. Híjole, pues es que Dios no se equivoca, nosotros sí. ¿Y cuál es la frase que toma de San Agustín? En aquel uno somos uno. Aquí nos está llamando el Papa León XIV a hacer unidad. ¿Qué es la iglesia? Unidad, una iglesia. No estamos hablando de muchas, hablamos de una sola iglesia. Pues es lo que nos pide el Papa. Llega a respaldar al Papa Francisco en el contexto de una fuerte división que existe y enfrentar las siguientes cuestiones: la política migratoria, la política que tiene Estados Unidos tan fuerte con Donald Trump, los conflictos internacionales que están ahorita, pero a todo lo que da, la agenda de la ideología de género que no ha mermado, no ha bajado, la cuestión migratoria en el mundo, no nada más, o sea, nosotros nos quejamos de Estados Unidos, pero no vemos cómo los mexicanos actuamos con los centroamericanos y los sudamericanos. Somos bien canijos, ¿eh? Somos pero bien canijos. Nos quejamos de Trump, pero creo que somos peores que Trump. El tema del cambio climático y pues los avances tecnológicos. Concretamente, él decía que pensó en León, recordando a León XIII y la Rerum Novarum, porque le tocó la revolución industrial y el cambio de paradigma tan grande del mundo. Y dice, pues es que a mí me toca un cambio de paradigma muy grande y una revolución tecnológica con las IA, las inteligencias artificiales que van a venir a revolucionar el mundo, pero también va a cambiar mucho la forma en cómo el hombre se desarrolla y trabaja. ¿Cuántas personas van a quedarse en la calle sin trabajo a partir de las IA? Ese es un problemón que se viene y que no nos hemos dado cuenta. Y a lo mejor sí lo hemos visto. ¿Cuántas veces han visto ya en Aurrerá, en Walmart, en los super, que deja de haber cajeros con personas cobrándote y hay cajeros automáticos que tú llegas y cobras, te pagas y pagas? Eso es parte de todo esto que se viene. Y bueno, el último documento que nos ha dado la iglesia, que es el Lexite, con el Papa León. Ahí nos regalaron una rayita azul. Muchas formas de pobreza. En efecto, existen muchas formas de pobreza. Aquella de las que no tienen medios de sustento material, la pobreza del que está marginado socialmente y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y sus capacidades, la pobreza moral y espiritual, la pobreza cultural, la del que se encuentra en una condición de debilidad o fragilidad personal o social, la pobreza del que no tiene derechos, ni espacio, ni libertad. La pobreza no nada más es no tener dinero, la pobreza es mucho más allá. Una opción radical por los más débiles. Esta preferencia por los pobres no indica nunca un exclusivismo o una discriminación hacia los otros grupos, que en Dios serían imposibles. Esta desea subrayar la acción de Dios que se compadece ante la pobreza y la debilidad de toda la humanidad, y queriendo inaugurar un reino de justicia, fraternidad, solidaridad, se preocupa particularmente de aquellos que son discriminados y oprimidos, pidiéndonos también a nosotros, su iglesia, una opción firme y radical en favor de los más débiles. Mis hermanitos, con esto terminamos hoy. ¿Qué nos está pidiendo la iglesia?
hoy por hoy, porque Dilexité es nuevecita, o sea, es súper nueva. La acaban, mira, aquí está. Cómprenla, vale la pena. Aquí no dice el precio, me salió como en 40 pesos de la librería, pues en la librería del seminario, aquí se le llama librería del seminario, ¿no? Que es la librería católica. ¿Y qué tanto les gusta? Fue publicada, pues este año, no dice la fecha, el 8 de octubre del 25, son 85, 94 paginitas, y es el llamado que nos está haciendo el Papa León. Todos los aquí presentes es la Comisión Diocesana de Pastoral Social. Y cada una de las acciones que estamos desarrollando desde las dimensiones pastorales en las que nos encontramos, sea la que sea, todas tienen como eje común la pobreza y la periferia existencial. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que nos está pidiendo el Papa. Nos lo está pidiendo y ya, y para ahorita. Y ahora sí no estamos hablando de un Papa de hace quién sabe cuántos años. Estamos hablando del Papa que está ahorita como cabeza del rebaño. Necesitamos una opción firme y radical en favor de de los más débiles, de los más pobres. Eso tiene que ser nuestra pastoral social. Entonces, con esto terminamos. Les agradezco mucho su participación, su disposición, su escucha, su tiempo. Estas dos fueron larguísimas porque pues, es mucho contenido histórico, pero también creo que nos ayudan a darnos cuenta de muchas cosas que de otra manera no podríamos conocer. Dejo de compartir en este momento y bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, nos esperamos. Primero hacemos la oración de cierre porque ya estamos a las 9:44. Hacemos la oración de agradecimiento de cierre y si hay algún sacerdote aquí que nos pueda dar la bendición, se lo agradeceríamos mucho. Y si no, pues bueno, nos encomendamos al Señor y los que se quieran quedar a dar algún comentario extra, pues ya se quedan y los que gusten salir, pues ya se pueden salir. Entonces empezamos. Primero, ¿hay algún sacerdote por aquí presente? Ay, Padre Julián, ya lo vi nuevamente, excelente. ¿Nos ayudas con la bendición, con la oración de cierre, por favor? Y claro, te damos gracias, Señor, por los beneficios que nos concedes. Te pedimos nos des la gracia de asimilarlo y entender tu voluntad. Y el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias, padre. Bueno, si alguien quiere comentar, bueno, ya son libres los que gusten de poderse retirar. Ya nada más nos quedamos los que quieran comentar, platicar, algún eco, alguna resonancia que les haya dejado el día de hoy. En el chat está la asistencia y si no, de todas maneras, ya saben, la comparto en el grupo. Bueno, estoy viendo aquí que Emilio decía, ¿no? Diferencia entre socialismo y comunismo. Principalmente son etapas. Bueno, se maneja teóricamente como etapas. Primero, la etapa es socialista. Vamos a socializar todo, o sea, todo es para todos y todos vamos juntos y se vuelve un discurso muy bonito. Y es que si lo ves, teóricamente, sí es un discurso muy lindo y es muy bello. ¿Por qué? Porque te está diciendo que hay personas que son muy abusivas, que son muy gandallas, que se benefician de tu trabajo, que te explotan, que bla, 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 bla. Y tú, mientras tanto, no tienes nada y ellos tienen todo. Normalmente se fundamenta en la lucha de clases, en la división. Cualquier grupo social lo vamos a dividir entre los poderosos y los fuertes y los ricos, y los pobres, los débiles, los marginados. Siempre va a ser así. Es una lucha antagónica de clases. Entonces, ya cuando tenemos esa idea del socialismo y empieza a haber esa
esa visión socialista que es lo teórico, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es la revolución. Revolución, su palabra significa trastocamiento del orden establecido, o sea, vamos a darle vuelta a lo que hay. ¿Cuándo hacemos una revolución? Cuando quitamos lo que hay de manera violenta e implantamos algo nuevo. Y por lo general siempre se da una revolución. La revolución actual que se está dando con estas corrientes de izquierda se llama revolución cultural. Y la principal bandera que manejan son los grupos minoritarios, por ejemplo, los que veíamos ahorita con el Papa Francisco. La más fuerte es lo de ideología de género, comenzando con el feminismo radical y los movimientos LGBT más Q y también los movimientos pro aborto, que son grupos o son minorías que se alzan y que son tratadas como si fueran mayorías, incluso sobrepasando a las mayorías. Entonces, una vez que ya se genera esta revolución y se vuelve legítima, bueno, se vuelve legal, no solo legítima, ya se establece el poder, pasamos a la siguiente etapa, el comunismo. Ya todos es de todos y todos somos iguales y todos vamos a vivir. No sé, yo creo que todos ustedes de una u otra manera han conocido historias o las leyendas negras de se vivía en Cuba, ¿no? Todos hemos tenido algún amigo que ha ido a Cuba en algún momento o hemos escuchado las historias de que dicen, ay, híjole, allá no hay jabón y las mujeres se prostituyen por una bolsa de dulces o por esto, por aquello. Y pues es algo real, o sea, sí es algo real, ¿por qué? Porque nadie, o sea, todo es de todos. No puedes tener propiedad privada, no existe la propiedad privada, al menos Pero de que seas de los compas. yo no, yo había leído que en el socialismo sí hay propiedad privada. En el O sea, socialismo digamos, en el todavía, socialismo todavía hay propiedad privada. No, es que me parece importante hacer como esos análisis de fondo porque permiten ver las debilidades de cada sistema. O sea, digamos, he conocido gente que incluso cree que Hitler era comunista y pues no, Hitler no era comunista, ¿no? Este, y también, por ejemplo, la Revolución Mexicana se considera con fuertes tintes socialistas, tan así que colectivizó derechos sociales. El agrario, por ejemplo, eso no es propiedad privada y no es tan malo, ¿no? Entonces de pronto lo pregunto porque permite como, o sea, digamos, me parece muy acertado cómo los papas van poniendo en el centro el bien común, el cuidado de la dignidad. Eso me ha gustado mucho de los planteamientos de hoy, el cuidado de la dignidad humana, que resuena mucho en el amarás a Dios y a tu hermano como a ti mismo, porque ese centro sí me parece importante. Porque todos los sistemas tienen complicaciones, todos. El nuestro, que es un sistema más capitalista, nosotros estuvimos ahora este fin de semana y el principio, primero en un diálogo con gente que ha estado cerca de casos de trata. Y pues son las más pobres, ¿no? Las tratadas, hay mujeres que son criminalizadas, no los tratantes. Estuvimos escuchando a madres de los desaparecidos. eh, a inicio de semana estuvimos con las compañeras de la coordinadora recibiendo a gente del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Todas tenían enfermos por cáncer y jóvenes teniendo abortos espontáneos. Y yo en todo ese recorrido no dejaba de preguntarme en esto que hemos platicado, cómo hacer de la doctrina social esa brújula eh, que nos haga cogerlas desde esta actitud cristiana y esta invitación que nos hacen los papas. Entonces eran como dos cosas. Una, esa es esa como entender un poco más los sistemas para poder leerlos a la luz de la doctrina del propio evangelio, porque me parece que ni uno es puramente bueno ni puramente malo. Por eso ponía el ejemplo del agrarismo. Este, y por otro lado esto, ¿no? Los rostros sufrientes concretos, de verdad han sido días difíciles de escuchar tantos testimonios, pero creo que al mismo tiempo le daba sentido a este Dios que está cerca de las y los pobres, porque son los más pobres los que pudimos escuchar. Entonces, eso me hizo mucho eco ahorita lo que tú compartiste en torno a la Evangelii Gaudium, tampoco es bueno mi latín, entonces la pronunciación me la disculpan, de cómo ser iglesia en salida en esos espacios, ¿no? Y cómo más que ir a
pues como hablar de asuntos teóricos es estar en principios cercanos con estos rostros sufrientes. Bueno, ya hice también mi comentario de lo que me dijo ahí. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Y sí, es que sí es bien complejo, o sea, y luego, por ejemplo, ponernos a ver la Revolución Mexicana, es que, ay, híjole, los mexicanos somos una cosa especial en el mundo, porque ciertamente todos los principios revolucionarios son socialistas. Y si ves, por ejemplo, el papá del socialismo mexicano fuertemente, es ay, el papá del Cuauhtémoc Chávez, Lázaro Cárdenas del Río, pero tremendo. Y tienes, por ejemplo, los refugiados españoles y tienes un montón de cosas que se dan en México. Pero quien impulsa la Revolución Mexicana, pues no eran intereses socialistas, fueron intereses capitalistas de Estados Unidos de Norteamérica para quitar al dictador porque les estaba haciendo incómodo porque el patio de atrás no estaba funcionando como patio de atrás. Y quien financia toda la revolución viene siendo Estados Unidos. Entonces, donde dices, híjole, se vuelve bien complejo. Pero ya cuando se hace muy radical es cuando se establece un sistema ya comunista, cuando se vuelve política. Eh, Marx nunca pensó en que fuera política, él lo veía como una crítica, y de hecho es crítica al capitalismo, es una crítica tal cual, económica, que la trataron de politizar, la llevaron a ese extremo, pero pues ya en el poder, o sea, es como dice el dicho, ¿no? Hágase la voluntad de Dios en las tierras de mi compadre y en las mías una fregada, por no decir otra cosa. Entonces es donde se dan las injusticias y pues muy, muy, muy fuertes y se dan las aboliciones de la propiedad privada, de tal manera de que pues así tienes maizado el pueblo, ¿no? O sea, todo es para todos. Y entre comillas podemos ver que hay cosas que sí son buenas, cosas que son muy rescatables, realmente como lo mencionas, pero hay otras tantas que pues antes de ayudar o beneficiar, por ejemplo, las becas del bienestar. Hay becas que son muy buenas y son necesarias. Para los adultos mayores no se diga, o los discapacitados, pero para la gran mayoría de las personas que están recibiendo, pues antes de ayudarles, les están generando un daño estructural tremendo. ¿Por qué? Porque es asistencialismo puro. Y entonces de Sí, esa sí, bueno, sí. manera no les ayudas, los perjudicas. No sé, ¿alguien más que quiera mencionar algo? Sí, sí, está bien. Muy bien, chava. Sí. Por eso comentaba la vez pasada que en el papel o en el discurso se escuchan muy bien todas estas corrientes, pero a la práctica, pues desgraciadamente el corazón del hombre tiende a la ambición, ¿no? Tiende a corromperse y desafortunadamente también por eso es tan difícil soportar, a veces incluso estar en la política, porque el sistema es demasiado pesado para soportarlo, y como en todo, ¿no? Pero cuando están dentro, pues se enfrentan a cosas más tremendas. Y, y ahí es donde, como dice usted, todo, todos estos documentos, toda esta doctrina social, el Evangelio con la mirada de la verdad que es Cristo y lo que quiere el ser humano, pues ahí es donde nosotros nos toca transformar lo que estamos viviendo, ¿no? Cuando yo estaba leyendo lo que era pastoral social, que era mirar la realidad para transformar la realidad adversa. Entonces, bueno, eso a mí me quedó muy resonante y por eso comentaba también que creo que también nos hace falta más sentido crítico, porque he visto muchas personas que apoyamos ideologías de partidos sin tener realmente esta mirada de fe y esta doctrina que nos han dejado, porque pues no la conocemos. Entonces, si como dice usted, no me formo, mi sentido crítico pues está a la buena de Dios, a lo que a mi entender me deja y desafortunadamente eh, no está mal eh, este, que tengamos una visión de la política, quienes están ahí o quienes están apoyando a las personas, ¿no? Porque a veces también van por las personas o por lo que creemos que es la derecha o que es la izquierda. Esto que acentuaba Emilio creo que es importante. Creo que también por eso mencionaba que a veces
cursos de política también son necesarios. Por ahí vi una en YouTube y se me hizo muy buena porque hay muchas cosas que no conocemos y muchas veces nos dejamos mal influenciar. Y digo mal influenciar porque a final de cuentas, cuando vienen todas estas ideologías, están de alguna manera deformando nuestro ser cristiano. Entonces, por eso digo que nos dejamos mal influenciar, porque no sabemos, ¿no? Porque ignoramos. Entonces, creo que también es importante que participemos cívicamente, pero que también nos formemos cívicamente, y que nos formemos un poquito más en lo que es la política y que nos formemos más en la doctrina social, porque estos documentos y a la luz de la fe y a la luz de Cristo, pues nos van a ir orientando para no dejarnos también llevar muchas veces por las corrientes, ¿no? Que como usted menciona, que si la ideología de género, que si esto, que si lo otro, o sea, está bien ser abiertos, respetar, amar a todos, como dicen, sean quienes sean y sean como sean, ¿no? Porque todos somos hijos de Dios, pero apoyar corrientes sin estar bien enterados de lo que es, pues creo que nada más, también dirían por ahí, un ciego no puede guiar a otro ciego. Desafortunadamente lo que decimos también puede desorientar a los demás gracias a nuestra ignorancia. Entonces, creo que y más cursos nos hacen falta. Muchas gracias, Liz. Sí, siempre vamos aprendiendo algo nuevo, o sea, no estamos acabados, y eso es lo hermoso del ser humano. Miren, no sé si conozcan este librito, deberían de conocerlo. Como pastoral social, este es el directorio para la pastoral social en México. De hecho, este es editado por Cáritas. Y si lo buscan en la página de Cáritas México, si no me equivoco, ahí está, en este documento. Y literal, es una síntesis de todo lo que hace la pastoral social y cómo trabaja la pastoral social. Y ahorita que mencionabas tú, Liz, y que mencionaba Emilio, pues es que si te pones a platicar con los rojillos, como les llamaban antes, los llamaban los viejos a los comunistas o a los socialistas, te van a decir, el primer socialista fue Cristo. Y sí es cierto, fue súper socialista. Y por eso esto es doctrina social, es socialista, pero hay que llevarlo a la práctica. Esa es la gran diferencia. Alfonso, tienes la mano levantada. Les presento mi compañero de pastoral acá, Zacatecano, el único que se quiso sumar. Gracias. Sí, sobre lo que tú mencionabas de la prostitución de Cuba. Fíjate que no nada más es, bueno, lo vemos más que nada, yo creo que en ese país, por el tipo de vida que llevan, ¿verdad? Pero también están los grandes potencias mundiales, por ejemplo, como España, también hay prostitución, también hay trato de blancas. Y no importa que sean países, en los países europeos más bien, también hay ese tipo de situaciones. No lo vemos más común en Cuba porque pues nos queda más cercas. Y aquí hasta gente de aquí, como mencionaste, amigos van y vienen. Y por eso no se nos, la información es más fresca, pues, más cerquita. Pero sí es cierto, lo que mencionas es la formación principalmente, o la información de catequizarnos y de ilustrarnos mediante los documentos como lo que acabas de mencionar, porque si no lo hacemos de esa manera, pues vamos en el sentido de la pastoral, vamos desorientados y vamos en lugar de formar, vamos deformando a las personas que se acerquen a nosotros, de cierta manera, por la ignorancia que tenemos, y no tanto por la ignorancia, más que nada por la desinformación, porque ya estando dentro de una pastoral, ya no vas como que tan nuevecito, sino ya sabes de qué se trata, porque tienes una formación previa. Y cuando se acercan a ti o se acercan a uno como agente,
ya empiezas a decir, pues puedes irte por este lado, pero cuando llega una persona, que lo está viviendo en el momento, si no sabemos nosotros, si no tenemos esa formación política o social, no, cívica más bien, no lo podemos guiar. Y muchas de las veces opinamos, aunque no sepamos, y Eh, ahí es donde los deformamos, en lugar de orientarlos más. o incluso el antitestimonio que damos, a mí, esta es mi opinión, es una opinión nada más, porque luego no, que no se malinterprete. A mí me pareció lamentable en las elecciones pasadas que de último minuto saliera un candidato católico, porque es el candidato católico de los supercatólicos, a querer hacer una campaña política porque lo que hizo fue dividir la intención del voto. Y, y el problema, más allá de dividir la intención del voto, es que los católicos se pelearon entre sí, se despedazaron, es que si no votas por él eres anticatólico y eres un hipócrita y te vas a ir al infierno, y es que si esto y es que si aquello. Y eso fue utilizar a la Grey horriblemente. O sea, a mí me pareció una manera mercenaria de utilizar a los católicos. Hubiera sido de otra manera, o a lo mejor hubiera buscado la intención del voto, pero pues hubiera manejado los recursos, las circunstancias como las tenía de otra manera más óptima. Considero que hubiera hecho un muy buen trabajo, tal vez, pero como lo hizo fue dividir a la gente, y la gente se dividió porque es el único candidato por vida. Entonces hay que votar por él, porque todos los demás, si votas por otro, te vas a ir al infierno porque promueve el aborto. Bueno, y si llegamos a acuerdos, y si buscamos en este caso el mal menor, porque no existe otra alternativa, porque ni de broma vas a ganar, y lo único que estás haciendo es dividir la intención, entonces se vuelve complicado. Y lamentablemente eso pasa mucho, porque no estamos preparados. Y de hecho hay que empezar a pensar diócesis Tlaxcala y también diócesis Zacatecas y diócesis México, pues arquidiócesis de México. Tenemos que empezar a pensar en generar un programa de formación realmente profunda, de formación cívico-política para las siguientes elecciones, gubernamentales que se vienen. No sé cuándo las tienen ustedes, pero se me hace que ya están a la mitad del camino. 2027. Sí, no, pues ya las tienen ya las tienen aquí enfrente, y entonces hay que ver cómo se viene. Está el tema de revocación de mandato. No sé si han visto la situación convulsa en México, que lo sacó don Peje, y no me parece mal, pero en una de esas nos dan el susto y que van a revocarle el mandato a Claudia y la quitan, y a mí me preocupa la persona que vayan a poner de interina, porque va a ser, no, no es improvisada, ya viene con nombre y apellido, o sea, y es donde dices, híjole, cómo se está manipulando realmente todo. Y necesitamos formar para generar conciencia. Ok, si voy a votar por color gris, pues bueno, voy a votar por el color gris porque es mi convicción. Gústele o no le guste a los demás, pero ya hay una convicción de fondo, ya hay un conocimiento, sabiendo si estoy actuando bien o estoy actuando mal. O sea, ya me voy con un juicio crítico bien hecho, no nada más me estoy yendo porque pues me maiciaron. Alguna vez tuve la oportunidad de escuchar a una persona que era muy cercana a una persona muy metida en niveles nacionales del gobierno de Andrés Manuel. Y todavía a la mitad del sexenio de él decía, mira, ya tenemos, por decir un número, ¿no? 100 millones de becas. Ya tenemos, no, de 100 millones es mucho, por decir un número, 10 millones de becas. Ahorita. Ahorita va a ser difícil que nos ganen con todas las becas que hemos repartido. Pero terminando el sexenio vamos a tener 3 millones de becas. Nadie nos va a quitar del poder. Palabras más, palabras menos, números más, números menos. Y es algo real. Entonces, no es que uno esté en contra de Morena, uno esté en contra del PAN, uno esté en contra del PRI. Creo que aquí lo importante es generar una visión realmente cristiana de la persona humana, y que vayamos y que votemos, y más que votar, que participemos realmente en la construcción de la civilización.
que considero nos merecemos los mexicanos. Una civilización más humana y más justa. Todos los gobiernos para mí han tenido sus aciertos, todos han tenido sus aciertos y cosas muy buenas, y todos han tenido unas tropezadas. Lamentablemente son más tropezadas y más errores a lo mejor, y que es lo que más se ve, pero pues tenemos que seguir buscando y seguir trabajando. La pregunta la lanzo al aire, ya que salió el tema político ahorita y es interesante. Si hoy fueran las elecciones, ¿quién sería el candidato? ¿Hay alguien preparado para que pueda haber un relevo presidencial de oposición? Es más, si hay uno del mismo sistema, pero ¿quién más podría ser? Está complicado, está complicado. Vayamos viendo, tenemos tiempo para la nacional, pero para la estatal tenemos que empezar a trabajar ya. Ya es una cosa de ella para ver pues, lo que nos corresponde. Pues bueno, excelente, Fray Julián, que tiene un buen material. Ya después platicamos porque me interesa conocer qué hacen ustedes en Fray Julián. Nosotros no tenemos un centro de derechos humanos, pero sí es una idea que está ahí, nada más en lo que establecemos ahí algo. Dejamos bien claro lo de los centros de escucha, dar ese brinquito, porque sí, sí, sí nos interesa. Pues bueno, si no hay más, nos despedimos, les agradezco la atención y pues muy, muy buen, muy agradable el ratito posterior. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanitos.